Hola amiguitos, el día de hoy vamos a hablar sobre los polígonos. ¿Quiénes son los polígonos? Los polígonos en la geometría son las figuras geométricas que presentan más de 3 lados. Por eso su nombre. Y su nombre también tiene una definición etimológica. Viene de los prefijos poli y gonos. Poli significa varios y gonos significa lados. Eso quiere decir que los polígonos son figuras que tienen varios lados. También se le puede definir simplemente como figura geométrica que tiene 3 o más lados. Vamos a conocer sus elementos. Acá tenemos un polígono para poder observar cada una de sus partes. Por ejemplo, este puntito. Miren estos puntos. Estos puntos en un polígono se conoce como vértice. Ahora, en esta zona que encontramos nosotros aquí, ¿sí? se encuentran los ángulos. Y como están afuera, se conocen como ángulos exteriores. Vamos a ponerle acá ángulos exteriores. Ahora, en la parte interna nosotros vamos a encontrar ángulos también. Esos ángulos que están dentro de la figura se van a llamar ángulos interiores. Los puntos llamados vértices van a unir o van a permitir el enlace de segmentos. Estos segmentos se conocen como lados. Vamos a ver la clasificación. En la clasificación podemos observar a los convexos y a los no convexos. Los no convexos también se le conoce como cóncavos. Ahora, ¿cómo yo reconozco un convexo de un no convexo? Muy sencillo. Simplemente hacemos un trazo, ¿sí? Y si la línea corta solamente en 2 puntos, estamos hablando de un convexo. Por ejemplo aquí, esa línea al cruzar la figura está cortando en solo 2 puntos. Entonces la figura es un convexo. Un no convexo es aquella figura poligonal en el cual al momento de hacer un trazo cabe la posibilidad de cortarse en más de 2 puntos. Observemos. Acá hay una recta. Y miren cuántos puntos se cortan. 1, 2, 3, 4. Aquí se cortan en 4 puntos. En más de 2 puntos. Eso lo vuelve no convexo. Ahora vamos a ver otro tipo de clasificación. Los polígonos equiángulos. Los polígonos equiángulos son aquellos polígonos que tienen, como su nombre lo dice, ángulos y x es igual ángulo igual ángulo. Entonces estamos hablando de que todos sus ángulos tienen la misma medida. Alfa, 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 alfa. En otras palabras, los equiángulos son aquellos polígonos que tienen igual ángulo. Y a eso me estoy refiriendo a su medida, por supuesto, ¿verdad? Ahora vamos a ver a los polígonos equiláteros. Su nombre lo dice. X es igual y látero es lado. ¿Sí? Entonces, los equiláteros son aquellos polígonos que tienen igual lado. ¿Sí? Vamos a simbolizarlo con 2 palitos de repente. Significa que valen lo mismo, valen lo mismo, valen lo mismo, valen lo mismo. Los lados son iguales, equilátero. Ahora, finalmente, vamos a hablar sobre los polígonos regulares. Los polígonos regulares tienen que cumplir esa condición. Deben de ser polígonos equiláteros
y también equiángulos. A la vez. ¿Sí? A la vez. Eso quiere decir entonces de que los polígonos regulares son aquellos polígonos que son equiláteros y equiángulos a la vez. Vamos a simbolizarlo. Lados iguales y ángulos iguales. Vamos a ponerle una misma letra. Eso significa polígono regular. Concluimos con esto. Vamos a ver, por esta vez, una propiedad. Una de las tantas propiedades que tiene, entre ellas tenemos la suma de ángulos interiores. Lo vamos a simbolizar nosotros con esto. Suma de ángulos interiores. La suma de ángulos interiores se expresa de esta manera. 180 por n menos 2. Profesor, ¿qué significa n? N significa el número de lados que tiene el polígono. Si el polígono tiene 5 lados, 180 por 5 menos 2. Si el polígono tiene 7 lados, 180 por 7 menos 2. Dependiendo del número de lados vale n. Vamos a ver un ejemplo. Hallar la suma de ángulos interiores de un polígono que tiene 8 lados. Entonces, quiere decir que n vale 8, ¿cierto? Muy bien, acá hemos simbolizado un polígono cualquiera. Vamos a observar si es cierto que tiene 8 lados. A ver, observemos, ya lo están contando, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Profesor, pero sus ángulos no son iguales. Eso no importa. Lo que importa es cuánto suman. Y eso lo vamos a descubrir ahora. La suma de ángulos interiores sería 180 por n menos 2. 180 por 8 menos 2. 180 multiplicado por 8 menos 2, 6. Multipliquemos. 6 por 0, 0. 6 por 8, 48 lleva 4. 6 por 1, 6. Más los 4, 10. Estamos hablando de que la suma de ángulos interiores suman 1080. Espero te haya gustado. Sí, y te sirve de mucho. Chao, nos vemos.